¿Sabe usted qué significa SOS, la llamada de auxilio de las naves? Pues se trata de una sigla de las palabras inglesas Save Our Souls, que significa salven nuestras almas. Jesucristo es el único y real Salvador del alma humana por su sacrificio y resurrección en la cruz del Calvario. Salve su alma recibiendo a Jesús en su corazón. El pastor Darío Silva nos habla de la llave del despojo. Pastor Darío, lo prometido es deuda. Los televidentes están esperando que usted nos siga hablando de las llaves del poder. Hablemos hoy del despojo. ¿En qué consiste esta llave? Bueno, está descrita esta llave del poder por el apóstol San Pablo, cuando escribe a los Efesios, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, despojo, la cual está corrompida por los deseos engañosos, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Me parece que allí está dicho pues con absoluta claridad de qué se trata. En realidad, lo que el apóstol nos está instando es a que abandonemos todas las cosas que antes nos cubrían y que nos hacían llevar una vida libertina, alejada de la presencia de Dios, y que nos vistamos con un nuevo traje necesariamente de gala para lucir como verdaderos hijos de Dios en verdad, libertad y justicia. Pero, ¿a qué se refiere con ese nuevo ropaje y esa nueva vestimenta? Pues allí mismo el apóstol San Pablo nos dice exactamente cuáles son los textiles, los hilos, las telas de que está tejida esa nueva vestidura del que ha sido regenerado por el poder del Espíritu Santo. Son la verdad, la justicia y la santidad. Ahora bien, es muy difícil hablar de la verdad en un medio donde todos mienten, aunque sea para dar estadísticas sobre el costo de vida o para eso que llaman las mentiras piadosas, que no son sino completas e impías mentiras. La verdad es en realidad la esencia misma del cristianismo. Jesucristo nos dice, la verdad los hará libres. ¿Por qué hay unos cristianos que no disfrutan la libertad? ¿Por qué no andan en la verdad? Y cuando oran le dicen, Padre, ¿quién los escucha? ¿El padre de la verdad o el padre de la mentira, que es Satanás? Hay que tener pues mucho cuidado con eso. En segundo lugar tenemos la justicia. Claro, la gente se hace cristiana y empieza a abandonar ciertos actos de injusticia que antes cometía, pagan de pronto salarios justos a los trabajadores, etc. Pero no solamente esos son actos de injusticia en lo laboral, aunque allí comienzan todos los problemas, aunque allí se origina la violencia. La verdad es que la injusticia se manifiesta de mil maneras. Por ejemplo, los perfeccionistas son injustos. Están exigiéndole a la gente que sea perfecta y la perfección humana sencillamente es una imposibilidad. Nosotros no somos perfectos, no podemos serlo. Solo somos perfectibles. Es decir, cada día luchamos para ser menos peores que el anterior. Finalmente, la santidad. Tenemos unas confusiones muy grandes sobre eso, porque el asunto no es parecer, sino ser. La santidad no es lo que yo como, lo que yo visto, lo que yo bebo, el lugar donde vivo. La santidad es lo que yo soy. La santurronería, como lo he dicho tantas veces, es solo una caricatura de la santidad. La santidad es limpieza de pensamiento, pureza de corazón e integridad de conducta. Allí tienes pues los elementos con los cuales está tejida la nueva vestidura del regenerado. Pastor, ¿podría señalar algunos ejemplos bíblicos sobre el despojo? Por supuesto, abundan. El primero es Abraham. Observe que los creyentes tienen la tendencia a mirar al padre de la fe solo por la positiva. Qué tipo tan bendecido, tan rico, tan lleno de todos los beneficios de Dios, con una larga vida, con una descendencia próspera, etc. Pero la gente no se detiene a pensar de cuántas cosas fue despojado Abraham. Primero fue despojado de su patria y de su parentela. Le tocó salir de Ur de Caldea, que era como una Nueva York de entonces, a un desierto. En ese desierto, cuando ya finalmente tuvo hijos, primero fue despojado de Ismael, el hijo de Agar, a quien tuvo que arrojar al desierto. Y en segundo lugar, cuando ya se pensaba que todas las cosas marchaban bien, Dios le exige que sacrifique a Isaac. ¿Y qué hizo el padre de la fe? Despojarse. Sencillamente, si Dios lo dice, yo lo hago. Punto. Esa es la actitud correcta de los que nos llamamos hijos de Abraham por la fe. Tenemos muchos Isaacs en nuestro corazón
que no le hemos entregado al Señor, de los cuales no nos hemos despojado en forma correcta. Pastor, para muchos el caso de Job es patético. ¿Qué opina usted al respecto? Pero por supuesto, Job es el campeón mundial del despojo. Imagínese, fue despojado de la riqueza, de la honra, de la importancia, de la esperanza, de los hermanos, de los parientes, de los hijos, de los amigos, de los sirvientes, de la esposa y de la salud. Cosa tremenda el despojo de Job. Y por supuesto, su libro es el más bello poema del dolor humano que se conoce. Pastor, siendo tan recto Job, ¿cómo se explica que le pasaran tantas cosas malas? Pues la gente tiene la idea de que todo lo que ocurre es por un castigo de Dios. Bueno, en realidad la propia Biblia en el libro de Job nos da la clave. Voy a leer. Lo que más temía me sobrevino, lo que más me asustaba me sucedió. Observe bien que el propio Job está confesando que su despojo se ha debido a que él era un hombre temeroso, a que en realidad se había desprendido de todas las cosas menos del temor. El que no le entrega a Dios sus temores será víctima de los temores, y el temor no es sino un imán de las desgracias. Todo lo que el hombre teme es exactamente lo que le sucederá. Entonces Job se había desprendido de todo, ciertamente, menos del temor. No podemos hacer tal cosa, porque en realidad el único temor que el cristiano debe abrigar es el temor de Dios, que es el principio de la sabiduría. Pastor, ¿en el Nuevo Testamento hay algunos ejemplos con los que se puede ilustrar este tema? Por supuesto, el Evangelio de San Mateo, por ejemplo, nos permite mirar algunas cosas interesantes. Cuando Jesús comienza su ministerio allí mismo en Galilea, en Mateo 4:18, voy a leer. Mientras caminaba junto al mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos, uno era Simón llamado Pedro y el otro Andrés. Estaban echando la red en el lago, pues eran pescadores. Vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Al instante dejaron las redes y lo siguieron. Observemos que estos hombres, aunque tenían una microempresa de pesca muy próspera en el mar de Galilea, no vacilan. Sin una sola pestañada se van detrás del Señor cuando los llama. Esto es un despojo automático muy ejemplar. Pero sigo leyendo. Más adelante vio a otros dos hermanos, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en una barca remendando las redes. Jesús los llamó y dejaron enseguida la barca y a su padre y lo siguieron. Juan y Jacobo no solamente dejan la microempresa de pesca, es decir, los bienes materiales, sino también el tesoro del amor por su padre, porque el Señor los ha llamado. Eso es una forma de despojo que nosotros tenemos perfectamente clara. Ahora, si nosotros miramos el ejemplo del propio Mateo, pero en un evangelio diferente que es el de Marcos, hallaremos algo que realmente nos va a ayudar para comprender este tema. ¿Quién era Mateo? Un hombre de nombre Leví, seguramente perteneciente a esa misma tribu. Y entonces este hombre era recaudador de impuestos, un publicano, un serruchero de los tributos que expoliaban como sanguijuelas a su propia gente para dárselo al imperio invasor que eran los romanos. Y sin embargo este hombre, lo miro en Marcos 2:13 exactamente, de nuevo salió Jesús a la orilla del lago, toda la gente acudía a él y les enseñaba. Al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, donde éste cobraba impuestos. Sígueme, le dijo Jesús, y Leví se levantó y lo siguió. Oiga, no le dijo, espérate un momentico Jesús que voy a cuadrar los libros de contabilidad. Déjame revisar las colillas de las chequeras y cosas así. No, él dejó la caja fuerte, todo el recaudo de los impuestos, los libros de contabilidad y todo cuanto tenía, y se fue directamente detrás del Nazareno. Ese es un ejemplo de despojo realmente maravilloso en las Sagradas Escrituras. Ahora, encontramos en el Evangelio de Lucas otros casos que ilustran bien este punto. Voy a Lucas 9:57 y nos detendremos un momento en este asunto. Iban por el camino cuando alguien le dijo, te seguiré a donde quiera que vayas. Este es el espontáneo. Estoy listo, Señor, yo me voy contigo. Pero hay un detalle adicional. Las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nido, le respondió Jesús, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Tú te puedes venir conmigo, mi querido espontáneo, pero no te garantizo ni siquiera un catre donde dormir. Allí mismo en el relato de Lucas encontramos otro caso, el buen hijo. A otro le dijo, sígueme. Señor, le contestó, primero déjame ir a enterrar a mi padre.
Deja que los muertos se entierren a sus propios muertos, pero tú ve y proclama el reino de Dios, le replicó Jesús. El Señor no está diciendo que dejemos insepultos los cadáveres. La muerte es en sí misma un horrible despojo, pero sí nos enseña en este pasaje tan particular que la vida continúa, más allá del luto y del dolor, y que nosotros no podemos detenernos en simplemente un acto religioso de enterrar un muerto y pegarnos a ese cadáver para siempre, en vez de ir a predicar para que la gente se salve. El propio Lucas nos habla de otro personaje interesante, el nostálgico. Otro afirmó: te seguiré, Señor, pero primero déjame despedirme de mi familia. Jesús le respondió: nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. Y entonces, ¿qué tenemos aquí? Bueno, que el espontáneo no se desprende de su comodidad. El buen hijo no se desprende del cadáver de su padre. Y el nostálgico no se desprende del pasado. Ninguno de los tres sirve para el reino de Dios. De tal manera que entonces las Sagradas Escrituras están llenas de ejemplos de despojo, no solamente en las enseñanzas de Jesús, sino también de los apóstoles. Pablo había nacido en el seno de una familia muy importante de la diáspora judía. Era hijo de un rabino. Y él mismo estudió para rabino a los pies de Gamaliel, el sumo sacerdote, en Jerusalén. Pertenecía a una familia de la aristocracia y a una familia con dinero, porque los parientes de su madre eran prestamistas de dinero. En esa época decían usureros, hoy decimos banqueros. Hemos sofisticado mucho el lenguaje. Y entonces, ¿qué ocurrió? Pablo, cuando surge el cristianismo como una opción que derrocará tanto al judaísmo como poder espiritual, y de igual manera al imperio romano como poder político, Pablo reacciona en forma natural. Estos salvajes sectarios van a acabar con mis dos amores. Era ciudadano romano y era judío de religión, además dirigente religioso de su nación. Y entonces se organizan los grupos de sicarios para masacrar a los cristianos. Hasta que un buen día en el camino de Damasco recibe su despojo total. Cuando Jesús se le revela y es cegado por el resplandor del cielo, mordiendo el polvo solo exclama: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Es cuando recibe la gran comisión de crear la civilización cristiana occidental. Y Pablo es sin duda el personaje más importante de la humanidad en los últimos 2000 años, como lo ha dicho el historiador británico Paul Johnson. Y San Pablo nos ilustra bien sobre este asunto cuando escribe a sus discípulos en la ciudad de Filipos de la antigua Macedonia, algo que realmente lo deja a uno perplejo. Filipenses 3, 7, 8. Observe bien lo que está diciendo aquí. Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Pablo se despojó de su importancia política, económica, religiosa, lo que usted quiera, para seguir a Cristo. Dice: por él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo. Entonces el ejemplo de despojo del apóstol San Pablo es realmente uno de los más inspiradores que se conocen en las Sagradas Escrituras. Pastor, sin embargo, para el ciudadano común no es tan fácil despojarse como usted lo plantea. Pues que va a ser fácil. ¿Me lo dices o me lo preguntas? Porque hace algunos años yo era una persona notoria en los medios de comunicación, etc. Fui despojado de todo por razones políticas, pero la verdad es que cuando ya mi retiro era forzoso de esas actividades, todavía tenía bienes de fortuna que me permitían vivir más o menos cómodamente el resto de mi vida. Incluso a los medios de comunicación fui llamado de nuevo para laborar y podría reiniciar con relativo éxito ese tipo de actividad. Sin embargo, recibí el llamado de Jesucristo en el momento más angustioso de mi vida. Y cuando yo pensaba que con la venta de uno de mis bienes podía solucionar los problemas y luego dedicarme a predicar, el propio Jesús, a través de una mujer que ejercía el ministerio profético y que ya está en la presencia de Dios, me dijo: te voy a enseñar a desprenderte de los tesoros materiales y te voy a dar oro refinado espiritual. Y fui despojado de lo que tenía. Mi esposa, Lucía, quien también tenía varios bienes de fortuna, entregó cuanto tenía para que yo pagara todas mis deudas y me pudiera dedicar a la obra del Evangelio. Y ahora no tenemos bienes de fortuna, salvo la casa donde vivimos. Vivimos en realidad de un salario que la iglesia nos paga y que no es ni el 10%, es decir, el diezmo de lo que yo podría ganar dirigiendo, por ejemplo, un noticiero de televisión. Pero no se engañen,
El Señor nos ha restituido, nunca nos falta lo necesario, a veces nos abunda un poco más allá de nuestras necesidades. ¿Por qué? Porque hay que decirlo con humildad pero con seriedad. Cuando Él nos dijo, despójense, nos despojamos. Esa es la realidad de todas las cosas. Porque nunca olvidaré que el despojo más grande que conoce la historia del tiempo y de la eternidad es el despojo de Dios mismo. Suena como cómico que Dios se despoje, y sin embargo lo hizo. En la persona de su Hijo Jesús de Nazaret, el Dios eterno, el Señor de la creación, el dueño de todo lo que existe, dice Pablo, se despojó a sí mismo. Esa es la kenosis en términos griegos, como un vaciamiento, como un voluntario no uso de sus atributos de Dios mientras era un hombre que nace como un indefenso bebé en una pesebrera en un estado de pobreza total. El dueño de todas las riquezas espirituales y materiales que existen, despojado de todo su esplendor por amor a nosotros. Y dice Pablo a los filipenses esta cosa admirable que voy a leer para concluir, que me conmueve hasta lo más profundo del corazón. Filipenses 2, 5 y siguientes. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, aquí está el despojo, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla, en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Él se despojó por nosotros, despojémonos nosotros por Él, y Él nos prosperará y nos pondrá en lugar de preeminencia. A su nombre, toda la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén.